Vamos a seguir grabando, entonces vamos a continuar. Vamos a pasar a un tema nuevo, que es amplificadores de pequeña señal. La bibliografía que vamos a utilizar para amplificadores es la misma bibliografía que utilizamos para parámetros de 2 puertos, que es Microwave Transistor Amplifiers, de Guillermo González, la edición segunda, que la tienen disponible. El MISRA, que vamos a utilizar algunos puntos nomás. Años anteriores utilizaba el MISRA como documentación, digamos, principal y González como referencia, y este año hacemos al revés. Este año toda la guía, digamos, que estamos haciendo de los apuntes está siguiendo directamente las pautas de Guillermo González. Algunos puntos de Val vamos a ver porque Val tiene detalles muy interesantes sobre amplificadores también, sobre todo sobre amplificadores de bajo ruido. Después los otros dos referencias son directamente para poder trabajar en el simulador. Hay un capítulo tanto de Microwave como de ADS como de el AWR, que trata este tema. Así que de los dos capítulos también, algún par de ejemplos vamos a ver de ahí también. Así que vamos a analizar ese tema. Por último, este otro libro, Final, es un libro que de ahí vamos a sacar algunas partes muy pequeñas que lo voy a poner en las diapositivas, pero no están en el apunte. Directamente ustedes sigan al libro. Es un libro de un español, que es Electrónica de Comunicaciones, así que ese tema, igual todo lo que yo necesito que ustedes vean, están en las diapositivas, así que si ustedes siguen la diapositiva van a ver perfectamente todo lo que necesitamos ver. Sobre amplificadores de pequeña señal vamos a ver dos cosas. Los amplificadores pueden ser de respuesta lineal o de respuesta no lineal. Respecto a amplificadores no lineales, lo van a ver con Daniel. Directamente es un tema que lo hemos puesto aparte, así que ustedes ahí van a ver detalles relacionados con aplicaciones no lineales. Nosotros vamos a ver básicamente amplificadores de baja señal, pero lineales. Todos los detalles relacionados con aplicaciones lineales, en donde vamos a analizar la función de transferencia, la banda de trabajo, la ganancia, el tiempo de retardo son detalles que van a encontrar en los datasheets, las impedancias de entrada y de salida, la pérdida de retorno, el ROE, de tensión, la estabilidad y el ruido. Todos esos detalles son detalles que vamos a ir analizándolo, que aplican a sistemas lineales o a aplicaciones lineales, y respecto de no lineales, los modelos para circuitos no lineales, por ejemplo, los modelos de simulación son distintos, ya son basados en otros criterios. Los modelos para amplificadores lineales son basados básicamente en la matriz S. Los modelos para no lineales son dos o tres casos, digamos, distintos. Una es analizando máximas ganancias, una se llama load source y load pool, en donde se caracterizan los dispositivos en base a esos criterios, pero también teniendo en cuenta sus armónicos, todos la aplicación de los armónicos, no tantos armónicos, pero sí una determinada cantidad finita. Y también los parámetros X, que son los que se utilizan para aplicaciones no lineales, que ya hay analizadores de redes que utilizan, digamos, este tipo de parámetros. Los parámetros S son los que vamos a utilizar nosotros básicamente para este tema. ¿Qué especificaciones generalmente se piden o se requieren en un amplificador? Las especificaciones, bueno, esta es tomada de un datasheet directamente. Rango de temperatura, las cuales
se hacen las especificaciones. Si la temperatura es distinta, bueno, las variaciones pueden ocurrir. Los dispositivos tienen fluctuaciones con temperatura y el rango de operación es una cosa y la medición es otra. Por ejemplo, la temperatura de operación es menos 40,75 en este dispositivo. Este es un módulo, obviamente, no es un módulo que ustedes lo pueden comprar directamente, o sea, no tiene que hacer ningún diseño ni nada. Ojo, este modelo lo pueden utilizar y lo pueden trabajar directamente poniendo el módulo dentro de otra caja. Así que, si ustedes necesitan un amplificador de este tipo, tienen el conector de entrada y de salida del estilo miniatura, digamos tipo SMA, y la alimentación de acá de una toma externa para alimentarse y para algún requerimiento de sintonía. Volviendo a las especificaciones, tenemos el rango de frecuencia en donde aplica, que por ejemplo de 2 a 18, la ganancia, distintos términos de ganancia, pero acá muestra así como general, 32 dB mínimo, la planitud de la ganancia, o sea, cómo fluctúa esa ganancia dentro de todo el ancho de banda, de 2 a 18 GB, o sea, es muy extenso el ancho de banda de este amplificador. El ROE de entrada y el ROE de salida, nosotros lo mencionamos hoy a ese tema, cómo se ve esto. Aquí sí menciona la potencia de 1 dB de compresión, la tensión de alimentación, la corriente, y acá hay un detalle que van a encontrar en muchos amplificadores, sobre todo en amplificadores de más de 26.5 GB. De ahí para adelante, para frecuencias mucho más altas, muchos módulos de esto que ustedes pueden comprar en internet, dice ITAR sí o ITAR no. ITAR es una regulación de control de tráfico de armas internacional, en donde si ustedes compran un dispositivo que dice ITAR sí, digamos, tienen que llenar determinados formularios, decir el destinatario final, toda una serie de requisitos que se pide para completar si ustedes quieren comprar el componente. Puede ser aceptado o no. Acá tienen otro ejemplo, pero básicamente la planitud de la ganancia es esta parte que está acá. Ustedes pueden ver en rango de frecuencia cuán plano es la ganancia a lo largo de todo el rango de frecuencia. Y después del otro lado tienen la figura de ruido en base a ese mismo rango de frecuencia, la figura de ruido que aporta el sistema, y ahí tienen distintas características: el rango de frecuencia, la ganancia, la planitud, la figura de ruido, el ROE de entrada. Bueno, en este caso solamente muestra el ROE de entrada, pero están los dos, ROE de entrada y de salida. La potencia, 1 dB de compresión, la potencia IP3, que ustedes lo van a ver con más detalle después con Daniel. Tipos de amplificadores. Bueno, lo que vamos a ver son, puede haber amplificadores del tipo sintonizado, de bajo ruido, de baja intermodulación, de banda estrecha, amplificadores de banda ancha, realimentados o distribuidos, amplificadores de potencia. Hay amplificadores de potencia que son lineales. Por ejemplo, hay aplicaciones o requerimientos de aplicaciones que son amplificadores no de baja señal como el que vamos a ver nosotros, sino también de potencia, y en donde el requerimiento es que sean circuitos lineales. Esa parte es una parte, digamos, también un requisito que suele pedirse. Nosotros vamos a ver básicamente el amplificador como bloque, digamos, en donde en la entrada y en la salida lo pueden sintonizar. Si ustedes hacen la sintonización, utilizarán una red de sintonización. Acá hay un ejemplo de una red. Lo que estoy dando es generalidades ahora, no estoy entrando en ningún tema en particular. En donde pueden ver la modelización de esa red y la caracterización de esa red, y después el comportamiento del bode de esa red que ustedes pongan, y ahí van a ver
si es de banda ancha o no la red, o cuál es el ancho de banda que aporta esta red sobre el sistema, más allá de la adaptación y digamos, el ROE, básicamente del coeficiente de reflexión de salida, que es lo que nos interesa a nosotros. Respecto de eso, podemos ver entonces que nosotros vamos a tener una red para la entrada y una red para la salida, y el amplificador. Del lado hacia allá nosotros hemos visto, bueno, acá está mostrado solamente como impedancia, pero nosotros lo hemos visto ya, le he mostrado hoy como coeficientes de reflexión, de entrada y de salida, sub S, sub O, sub IN y sub L. Los 4 coeficientes de reflexión que necesitamos ver, y si miramos hacia allá, voy a usar la lapicera, si usamos hacia allá, hemos visto como coeficiente de reflexión sub A, que es uno más. Disculpe. Bueno. La readaptación de impedancia. Ustedes, este tema en particular, por ejemplo, en el libro de González, antes de ver amplificadores, ve redes de adaptación. Entonces, vamos a coincidir con Daniel, porque Daniel, la clase que viene, justamente va a dar readaptación. Así que va a continuar, digamos, con readaptación. Así que vamos a utilizar todos los conceptos que vamos a ver, las 3 clases que van a tener con Daniel ahora, y después vamos a continuar ya con amplificadores fuertemente, viendo ya en profundidad los conceptos de amplificadores y los criterios de diseño y los diseños. Así que la readaptación debe presentar impedancia conjugada. Bueno, no necesariamente. Esa sería una pregunta, no una afirmación. Depende. En general, para máxima transferencia de potencia, sí. Cuando hacen la adaptación de la parte imaginaria, están relacionados con la sintonía. Y, bueno, detalles sobre readaptación, lo voy a dejar para que Daniel lo aclare mejor, pero vamos a usar los conceptos que les va a pasar a Daniel, porque nosotros al final de cuentas, cuando tenemos un amplificador, vamos a tener el siguiente contexto, digamos. Lo que vamos a contar son con lo siguiente. El cuadripolo, que sería el amplificador, que ustedes lo ven con una matriz S, la readaptación de entrada, y la readaptación de salida. Obviamente, nosotros, desde el punto de vista de los criterios de diseño del amplificador, nosotros vamos a utilizar los parámetros S dentro de un barrido de frecuencias, de una frecuencia mínima y frecuencia máxima, o para una frecuencia fija, pero siempre con una determinada corriente de polarización y tensión de polarización. Tensión del transistor, digamos. Del transductor, vamos a poner, porque sería de la tensión que estemos analizando del punto de reposo. Esa relación, ese punto de reposo y ese rango de frecuencia me caracteriza los parámetros S, y por lo tanto yo voy a mirar hacia este lado, entonces el gamma sub in, y hacia este lado de salida el gamma sub out, tal cual lo vimos ya repetidas veces, pero lo vamos a repetir muchas veces para que no. Pero viendo hacia la red sería el gamma sub L y el gamma sub S. Los criterios de diseño del amplificador van a terminar acá para la entrada y acá para la salida. Hasta ahí vamos a llegar nosotros con el amplificador. O sea, este sería la parte de requerimiento de diseño para una determinada característica que tiene que cumplir el amplificador, ya sea de ganancia, de estabilidad,
de figura de ruido, todo lo que se requiera. Entonces nosotros vamos a partir del diseño del amplificador, vamos a terminar definiendo el requerimiento que debería tener gamma sub S y gamma sub L para los dos lados. Obviamente, nosotros vamos a terminar poniendo y eligiendo una red para este lado y para este otro, en base a determinados criterios, pero ya cumpliendo este requisito, que está acá, estos dos requisitos. Entonces, una vez que hayamos definido los criterios del amplificador, vamos a hacer la adaptación. Vamos a elegir una readaptación entre tantas posibilidades que podemos llegar a tener. Las readaptación, un poco más de detalle, lo van a ver con Daniel, pero yo, después que vean todo lo que esos criterios, vamos a nosotros aplicar directamente. No vamos a entrar mucho en detalle, sino directamente vamos a aplicar la red que le corresponda a este amplificador y vamos a diseñar la red en pocos pasos y la vamos a incorporar dentro del sistema del amplificador, tanto la red de adaptación de entrada como la de salida. Profe, entonces Sí. sería, diseñamos primero el amplificador y después lo adaptamos a lo que queremos que tenga contra la carga y contra la fuente. Exactamente, porque nosotros cuando hacemos el diseño del amplificador, aparecen, como vimos en el ejercicio último que vimos, los requerimientos para que ese amplificador funcione en las características que estamos pidiendo de gamma sub S y de gamma sub L. Terminamos ahí, desde el punto de vista del requerimiento del amplificador. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente una vez que hicimos el diseño? Hacer que esta red de adaptación de entrada y de salida haga que el transistor vea gamma sub S y gamma sub L. Ese va a ser el criterio. Entonces, por ese lado. Y una de las ventajas que tiene la red de adaptación son justamente de este lado, voy a dibujar en azul, de este lado, o mirando para allá, tener un requerimiento y de este otro lado, que es lo que voy a ver hacia el lado del transistor, tener otro. Nosotros hacemos esta adaptación de un valor a otro en base a los criterios de adaptación dentro de la carta de Smith. Así que nosotros vamos a partir en la carta de Smith con un lugar de requerimiento por ahí y por ahí, supongan, en un requerimiento de entrada y por ahí de salida, por decir un valor cualquiera, y nosotros entonces tenemos que hacer que para los ojos del transistor estar acá, pero para los ojos de, digamos, de la carga, para este lado y para este, sobre todo para el lado que estoy dibujando final, lo hago de nuevo, para allá y para acá, esos dos, por ejemplo, en la salida, esté acá, que quiere decir que esté completamente adaptado. Pero para este otro lado, o sea, para el lado acá, este que está acá, estamos aquí. Y para este lado, mirando hacia el lado de la red, estamos en gamma sub L, que sería este. De gamma sub L vamos a llegar acá. Y lo mismo para la entrada. Y cumpliendo los requerimientos del amplificador, obviamente. Pero nosotros, todos los requisitos funcionales del amplificador apuntan a obtener un valor de gamma sub S y de gamma sub L, y a partir de ahí hacemos la red. Entonces vamos a mostrar, y incluso vamos a hacer ejercicios con red de dos tipos, red distribuida y red con microstrip. De los dos casos. Nada más que con microstrip vamos a hacer directamente el diseño de las pistas, pero no llegar al diseño completo del
del layout, sino llegar a los valores del microstrip, solamente llegar hasta ahí, no ir tanto al nivel de la placa, sino llegar hasta el nivel del diseño funcional del microstrip. Ustedes dentro de la readaptación van a ver distintos tipos de sintonía que son factibles o son posibles de lograr según el circuito que utilicen y según la sintonía, si por ejemplo de un lado o del otro pueden estar sintonizados a distintas frecuencias, según la frecuencia que se utilicen de sintonía, es como van a lograr la sintonía final del bloque, digamos, del bloque del transformador de acoplamiento, y van a ir pudiendo lograr distintos valores de Q o distintos valores de adaptación, digamos. Y más que nada esto sería lograr un determinado ancho de banda requerido. Los amplificadores pueden ser de etapa sola o de múltiple etapa. Entonces, nosotros en el criterio de diseño básico vamos a ver una sola etapa, pero después eso lo podemos trasladar a múltiple etapa. Cuando traslademos a múltiple etapa, vamos a ver cada bloque como su ganancia propia que aporta, incluido la red de adaptación metida en el medio. Y eso, bueno, en el libro, digamos, en los libros van a encontrar, el libro español final que les mostré, van a encontrar, entonces, como definiciones de la frecuencia central, que aporta cada uno, si es de sintonía simple, si ustedes van a utilizar una sintonía fija, si es múltiple etapa, donde ustedes tienen que tener en cuenta los detalles de la ganancia que tenga cada uno de los bloques, de la frecuencia de sintonía y del factor de calidad de cada uno de ellos, de los Q sub I. Si es de sintonía fija, vamos a utilizar esta expresión, que es una expresión final que aparece en los libros digamos, de múltiple etapa, en donde el ancho de banda se reduce a medida que vayamos uniendo etapas. A medida que vayamos uniendo etapas, por ejemplo, si se utilizan 3 etapas, llega al 30% de la banda. Obviamente hay que utilizar esta fórmula que está acá, que es la fórmula final, digamos, en base a n etapas. Si es sintonía escalonada, bueno, hay que ir viendo las sintonías de cada uno de ellos, pero el objetivo de la sintonía escalonada es utilizar varios circuitos de sintonía y lograr una sintonía con una respuesta de un ancho de banda mucho más ancho del que se podría lograr con uno solo. Esa sería la idea general, digamos. Las consideraciones que vamos a utilizar en los amplificadores van a ser estabilidad, un punto de criterio importante, ganancia de potencia en distintos términos de ganancia. Nosotros vimos hoy las definiciones de ganancia del transductor, de ganancia de operación y de ganancia disponible. Bueno, cuando volvamos de las 3 clases de Daniel, vamos a afianzar estos detalles y a aplicarlos directamente para los criterios de ganancia del amplificador de pequeña señal. Ancho de banda, ROE, el ROE, vamos a ver que vamos a utilizar los criterios de ROE también para la red de adaptación, tanto en la entrada como en la salida. Ruido, el ruido y la ganancia están ligados en el sentido de un compromiso. No, en muchas aplicaciones voy a tener problemas de elegir circuitos o amplificadores de bajo ruido, pero a la vez de alta ganancia. Entonces voy a tener que dar prioridad en general a determinados criterios, ya sea de el mínimo ruido posible, pero eso va a ser a costa de la máxima ganancia tal vez. Eso va a depender obviamente, pero voy a tener este compromiso. La estabilidad es un detalle muy importante porque la matriz S contempla el S12 y el S12 está relacionado con la transferencia inversa y este parámetro me genera
puntos de inestabilidad, me puede generar puntos de inestabilidad. Pero no solo ese es el criterio, hay otros criterios que es relacionado con los valores del coeficiente de reflexión de entrada y de salida. Entonces eso también vamos a tener en cuenta y eso lo vamos a utilizar mucho en los criterios de diseño. Obviamente, si el circuito es, puede ser, vamos a definir, después vamos a aclarar mejor esto, pero vamos a definir si los amplificadores, el dispositivo que vamos a utilizar, que es el dispositivo activo, es incondicionalmente estable. Por ejemplo, va a haber fórmulas que me van a dar este detalle. Entonces nosotros vamos a poder ver que cualquier lugar en los cuales el dispositivo sea incondicionalmente estable, cualquier carga pasiva permite que el dispositivo sea estable. Ahora, si es condicionalmente estable, es decir, es estable dentro de la carta de Smith en algunos puntos y en otros no, bueno, tenemos que determinar esas regiones y eso también lo vamos a ver. ¿Cuáles son las regiones? ¿Cómo se determinan las regiones de estabilidad? ¿Para qué? Para que cuando hagamos la red de adaptación de entrada y de salida, que esa red no pase por los lugares inestables. Así que esta red de entrada y de salida, va a tener que estar en ubicaciones dentro de la carta de Smith estables para los criterios que estamos pidiendo. Por ejemplo, uno de los puntos importantes es la polarización. Entonces, la polarización del dispositivo que vayamos a utilizar es muy importante porque el dispositivo puede, porque los parámetros S, por eso lo puse acá como punto importante, los parámetros S están relacionados y dependen de esto. Si ustedes cambian el punto de reposo, va a cambiar el comportamiento de la matriz S y por lo tanto va a cambiar completamente todo digamos, la estabilidad del amplificador o la ganancia o toda la caracterización de la matriz cambia con la polarización. Así que es muy importante seleccionar una polarización correcta y también vamos a ver un detalle que la polarización cambia con la temperatura, por lo tanto es muy importante hacer diseños de amplificadores cuyo punto de reposo sea invariable con los parámetros ambientales. Así que eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque cualquier parámetro ambiental puede modificar digamos, el punto de reposo y por ende los valores que va a tener los parámetros S. Y al cambiar los valores de los parámetros S, cambia todos los criterios que vamos a ver, porque todos los criterios están colgados o dependen directamente de la matriz S. Bueno, ese es como una pequeña introducción y lo que sigue ya es directamente ir al diseño, pero ya hemos llegado al horario, así que de paso le voy a dar tiempo a Daniel que termine o que dé lo más que se pueda de adaptación de impedancia, porque nosotros vamos a terminar el amplificador adaptando. Así que vamos a terminar utilizando los criterios que les va a mostrar Daniel de readaptación. Bueno, voy a detener la grabación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es una introducción esta, así que todavía no hemos dicho nada sobre amplificador.